Diócesis de Atlacomulco, octubre, mes del Rosario. María, salud de los enfermos y refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Tema 3. El sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Ver. El sacramento de la reconciliación o de la confesión, por el amor de Dios a sus hijos, nos restituye la gracia que el pecado nos arrebata. Nuestro Padre Dios está siempre dispuesto a perdonar todos nuestros pecados, pero es necesario el reconocimiento de ellos, el arrepentimiento por haberlos cometido y confesarlos al sacerdote. Sin embargo, este sacramento del amor de Dios está cayendo en una práctica meramente circunstancial, es decir, muchas de las personas que se acercan a confesar solo lo hacen, por ejemplo, por compromiso, por ejemplo, de ser padrinos. Otros más se acercan de manera espontánea, sin un buen examen de conciencia o omitiendo confesar algunos pecados que en la mayoría de los casos son graves. Otros más tienen la idea de que el sacramento de la reconciliación es la oportunidad para acusar a los demás de los pecados que a juicio suyo han cometido o están cometiendo. Hay quienes en lugar de confesar sus pecados, se quejan ante el sacerdote de sus dolencias físicas. Falta de compromiso de los sacerdotes. Del lado del sacerdote existen también a veces deficiencias ante el sacramento del perdón divino. Sacerdotes que no tienen tiempo o que solo confiesan en el horario establecido. Hay sacerdotes que piensan que el estar en el confesionario es la oportunidad para reprender a los feligreses de una manera personal. Así lo refleja la expresión de muchos de nosotros. No me confieso porque el padre me va a regañar, o con este padre no me confieso porque es muy regañón. Sacerdotes que confiesan de una manera rapidita, sin realmente escuchar al penitente. Otra realidad del sacramento de la reconciliación. Falta de dignidad al confesionario. Por diferentes circunstancias se ha perdido el uso y la dignidad del lugar de la reconciliación con Dios, el confesionario. Este lugar ha dejado de ser un lugar de encuentro y la reconciliación del penitente con Dios, donde Dios, que es amor puro e infinito, levanta del polvo y devuelve la dignidad a su Hijo arrepentido. Ahora, los confesionarios se han convertido en bodegas, en reliquias de algo que ha caído en desuso. Analizar. Primero, Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores de su iglesia, ante todo, para los que después del bautismo hayan caído en pecado grave y así hayan perdido la gracia. El sacramento de la penitencia ofrece a los pecadores una nueva posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia. Eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1446. Durante su vida pública, Jesús no solo perdonó pecados, también manifestó el efecto de este perdón a los pecadores que son perdonados, los vuelve a integrar a la comunidad del pueblo de Dios, de donde el pecado los había alejado. Un signo manifiesto, de hecho, es el hecho de que Jesús admite a los pecadores a su mesa, come con ellos. Más aún, Él se sienta allí con ellos, gesto que expresa de manera conmovedora, a la vez, el perdón de Dios y el retorno al seno del pueblo de Dios. Después,
Cristo confía a los apóstoles el misterio de la reconciliación. Puesto que Cristo confió a sus apóstoles el misterio de la reconciliación, los obispos, sus sucesores y los sacerdotes, colaboradores de los obispos, continúan ejerciendo ese ministerio. En efecto, los obispos y los presbíteros, en virtud del sacramento del orden, tienen el poder de perdonar todos los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Algunos elementos importantes. Primero, importancia de la Eucaristía. El Papa Benedicto XVI nos recuerda, el amor a la Eucaristía nos debe llevar a apreciar cada vez más el sacramento de la reconciliación. Vivimos en una cultura marcada por el relativismo, es decir, que las personas hacen un juicio de sus acciones a partir de principios morales propios y no a partir de las enseñanzas de la Iglesia. También hay una pérdida del sentido del pecado que nos lleva a olvidar la necesidad del sacramento de la reconciliación para acercarnos dignamente a la Eucaristía. De allí que hay muchas personas que comulgan sin haberse confesado. Después, la reconciliación es un encuentro con Cristo. El sacramento de la reconciliación es el lugar donde el pecador experimenta de manera singular el encuentro con Jesucristo, quien se compadece de nosotros y nos da el regalo, el don de su perdón misericordioso. Nos hace sentir que el amor es más fuerte que el pecado cometido y nos devuelve a la alegría y al entusiasmo de anunciarlo a los demás con un corazón abierto y generoso. Consecuencias de la reconciliación. Hay que añadir que tal reconciliación con Dios tiene como consecuencia, por así decir, otras reconciliaciones que reparan las rupturas causadas por el pecado. El penitente perdonado se reconcilia consigo mismo en el fondo más íntimo de su propio ser. Se reconcilia con los hermanos agredidos y lesionados por él de algún modo. Y se reconcilia con la iglesia, es decir, también se reconcilia con toda la creación. Actuar. Sin duda existen muchos documentos que la Iglesia nos brinda para que podamos comprender y valorar el sacramento de la reconciliación. Pero lo más importante es que nosotros nos acerquemos buscando la reconciliación con Dios y con los hermanos de una manera digna para vivir ese sacramento. Por eso, tengamos en cuenta algunos puntos. Primero, vivir los pasos para una buena confesión. Primero, examen de conciencia. Hacer un buen examen de conciencia. Analizar tu vida a la luz de los mandamientos, de la ley de Dios y de la Santa Madre Iglesia. Es el momento de ser sinceros con uno mismo y con Dios. Dolor de los pecados, número 2. Número 3. Propósito de enmienda. Número 4. Decir los pecados al sacerdote de manera íntegra, sin omitir, sin callar ningún pecado por vergüenza. Y número 5. Cumplir la penitencia que nos imponga el sacerdote. ¿Cada cuándo me debo confesar? La gracia que la confesión nos da no tiene una fecha de caducidad. En ocasiones preguntamos cada cuándo lo debemos hacer. Es necesario, hay que recordar, confesarse antes de comulgar si se tiene conciencia de tener un pecado mortal. Lo importante es conservar la gracia, evitando el pecado. Recuerden lo que dice San Pablo, no echar la gracia en saco roto. Tercer consejo, entender nuestra realidad sanitaria. Se nos pide el uso de cubrebocas y también la sana distancia.